Se habla muchísimo del reino de Dios, pero ¿qué es y qué tiene que ver con nosotros? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy, día lunes. ¿Cómo estás, Julito? Contento todavía celebrando el Día del Niño. Eso, bárbaro. Aquí en El Salvador y en muchos otros lugares, el día de ayer, 1 de octubre, ya en octubre, Sí. ahora estamos en octubre. Último trimestre. Al último trimestre del año, pero celebramos el Día del Niño, así que... En la iglesia y en el país. En la iglesia y en el país. Y en la iglesia la pasamos requete bien. Y felicidades a ti que llevas un niño adentro, no porque estés embarazada. Qué Sí, bárbaro. que eso lleva un niño adentro. Sí, qué barbaridad. Sino que lo llevas, el niño interior. Ojalá que todos... Mira, tremendo, de lo que vamos a hablar esta semana. Hay un pasaje que dice, de los niños es el reino de los cielos. Sí. Y hay otro pasaje que dice, hey, el que no sea como un niño, Sí, no puede entrar al reino de Dios. Sí. Ajá, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, tremendo. Sí. Entonces, felicidades a ti que eres niño todavía. Pero no vamos a hablar de niños No. esta semana. ¿De qué vamos a hablar, Iván? Vamos a hablar de un rey y su reino. Sí, y de hecho así se llama la serie. Sí, un rey y su reino. O El Rey y su El Reino. rey y su reino. Ajá. Y creo que lo que vamos a hablar es, que es esencial, Sí. es parte del cristianismo, es la base del cristianismo Sí. en un sentido, pero es algo de lo que poco se habla. Y que yo temo que poco se habla y creo que lo damos tan por sentado que lo hemos olvidado. Sí. Muchas veces en nuestro cristianismo práctico. Hasta me temo más, ya que Sí. comenzaste con tus temores, Sí. ¿verdad? Yo creo que a veces ni se predica de esto, ni se conversa Sí. de esto, ni se entiende. Para algunos es como una idea lejana, Sí. de la cual no se entiende. Cuando hablamos de reinos, quizás es porque en nuestra realidad cotidiana, el día a día, no tenemos reyes. O Sí. sea, el día de hoy, a lo más que llegan algunos aquí en la amada América Latina, el concepto más cercano de rey es cuando van al mercado y alguien le dice, mi rey, venga, le voy a vender algo, ¿verdad? Pensé que iba a decir cuando hay un presidente, pero el presidente todo lo critican en todos No sea lados. bárbaro, sí. O yo pensé que iba a decir cuando le regalas flores a tu esposa, le dices, mi reina, aquí te traigo esto. No, pero el rey es un concepto que es foráneo, es extraño Sí. para nosotros los de América Latina. Y la monarquía en nuestro mundo está bastante deteriorada. Sí, Tú sabes cómo sí. funciona, ¿verdad? Aún en los lugares donde hay monarcas, es muy criticado. Y todo está visto como que el rey, ¿verdad? El monarca es este aristócrata que vive súper bien, que está lejano, que vive en un palacio lleno de oro, que no entiende a nosotros los plebeyos, ¿verdad? Y que nosotros le sostenemos de alguna Nosotros forma. le sostenemos, ¿verdad? Y que están comiendo faisán dorado y no me acuerdo qué más, ¿verdad? Y bebiendo vino todo el día y unos con Unas palmas. con unas palmas, de verdad, le están dando aire mientras llega el carruaje tirado por corceles blancos que le van a acompañar. Pero sí. yo sé que estoy exagerando, ajá. pero de alguna forma hay como la idea de que son otra casta, una casta. Entonces, pensar que Dios va a tener un reino, que Él va a ser un rey, como que no cuaja. Ajá, Como de que no acuerdo. cuaja en esta idea de que Jesús vino al mundo para ser el rey, pero resulta que nació en el seno de una familia que era bien humilde. Sí. Y terminó siendo dado a luz en un establo, en un pesebre, y creció para convertirse en un carpintero y murió a los 33 años colgado de una cruz. Sí. Y se identificó con los más pobres y resulta que no tenía dónde poner su cabeza. Entonces, No cuadra con mi concepto de rey. ¿Cómo es esto del rey y cómo funciona esto? Y yo te doy otra óptica, para que te sumo otra óptica, donde hemos aprendido un cristianismo muy, muy afectado por el nuevo pensamiento de los últimos 2 siglos, donde yo soy el centro. Entonces yo voy a una iglesia para que Dios, me convierto para que Dios me lleve al cielo, para que Dios me bendiga, trato de seguir la Biblia para ser un mejor papá, para ser un mejor jefe. Y yo tengo todos los días mi listado de peticiones. Señor, yo estoy tratando de
portarme bien y darte de mis diezmos y servirte, pero yo ahora vengo aquí con que yo necesito con que tú me ayudes con mi estudio, con que me des para mi economía. Entonces, de pronto tenemos un cristianismo basado en mí y no en el rey. Sí. Y entonces, y a veces esto rebalsa mucho en los cantos. Sí. Los cantos cómo van cambiando. Y más que yo querer llegar al rey, Sí. sino que yo mis cantos están basados en mí, cómo me siento, lo que siento cuando él me ama, cómo me cuida. Y de pronto todo sea como desordenado un poco. ¿Y quieres que te lo complique todavía un poco más? Creo que estamos hablando de complicaciones. Sí. Esta serie se llama ¿Cómo complicarnos la vida? No, pero yo creo que pienso que es bueno que veamos. Necesario. Es necesario que veamos, porque creo que de alguna forma tenemos que desenmadejar este concepto malo que se ha formado. Todavía es más complejo cuando pensamos en el reino únicamente como algo físico, que tiene que ver con la esfera física, que está conectado con lo que tú estás diciendo, ¿verdad? El reino suena, y aún cuando pensamos en el reino de Dios o el reino de los cielos, suena como algo en el cual yo voy a ser bendecido físicamente, porque ha de ser como un lugar, ¿verdad? En el cual yo voy a recibir las bendiciones físicas. Y es como en inglés, y voy a usar una expresión en inglés, perdón, ¿verdad? Pero creo que todo el mundo la conoce, el Magic Kingdom, ¿verdad? O sea, es como Disneylandia, ¿verdad? Y entonces yo voy a ir ahí para recibir las bendiciones del Señor, cuando nada que ver, o sea, nada que ver. Dios es el rey. Dios es el rey. Dios quiere ser el rey, y el rey implica el dominio absoluto sobre nosotros. Él tiene el derecho y tiene el deseo de dominar por completo sobre toda la creación que le pertenece totalmente a él. Dice 1 Crónicas capítulo 29, y a mí me encanta la expresión de David. Una de docenas o quizás más, centenares de ocasiones en las cuales la Biblia narra el derecho y el deseo de Dios de dominar, que algunos han dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, el tema central de la Biblia es el reino de Dios. Sí. Yo pensaría... El rey y su reino, que son las dos cosas. El rey y su reino. Yo pensaría que el evento medular es la cruz. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, yo no quiero desmeritar lo que sucedió en la cruz, pero aún lo que pasó en la cruz... Está en función del reino. Está en función del reino. Sí. Pero 1 Crónicas 29:11 a mí me encanta porque de alguna forma lo resume. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Solo ponete a pensar lo que acaba de decir. Sí. Todo lo que existe, todo lo que existe en todo el universo, todo lo que existe en esta tierra, todo lo que existe, todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que existe en todo el planeta, todo lo que existe en tu casa, todo lo que existe en este país, todo lo que existe en América Latina. Tú, todo lo que está en tu casa, todo lo que tenés en el banco, todo lo que tenés, todo lo que está, todo lo que le pertenece a la iglesia, todo, dice David, todo es de Dios, todo. Y luego dice, tuyo, Jehová, es el reino. Y lo que está diciendo es, tú tienes el dominio, tú tienes el gobierno de esto, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tremendo. Ese pasaje tiene más absoluto que quizá ningún otro pasaje que he oído. Podríamos quedar ahí toda la semana, pero yo solo quisiera sentar eso como la base, porque la idea de que Dios tiene el derecho y el deseo de dominar por completo sobre todos nosotros, deberíamos de considerarlo. Y hay de eso se trata el cristianismo. Y hay una verdad hay una verdad que suena lejana, donde Dios va a gobernar, y podemos ir a los pasajes donde dice que toda rodilla se va a doblar ante Él, que toda lengua va a confesar su señorío. Ahora, Dios quiere que nosotros deseemos su gobierno en nosotros. Sí. Esta es una parte donde Dios no es coercitivo. Dios ya es el rey de todo, ya es el rey. Y un día va, y en la tierra, lo que sucede en la tierra hoy en día, no todo está dentro del gobierno, no todo está dentro de la voluntad de Dios. Sí, no todo está dentro del deseo de Dios. Podríamos hablar de la obra de Satanás y de la obra del ser humano. Pero un día dice que Dios va a volver y va a gobernar por medio de Jesús esta tierra, físicamente, y podríamos hablar de eso. Pero yo creo que lo importante para nosotros es que de este concepto grande
lo aterricemos en que aquel que nos está escuchando, aquel que nos está viendo, comprenda que Dios quiere gobernar cada área de su vida. Definamos el reino, porque quizás aquí vamos a ir a un montón de conceptos. El reino es el espacio, el espectro, donde Dios se hace lo que Dios es su voluntad. A mí me encanta lo que dijo este señor Willard, no es mi definición, pero me gusta mucho porque Sí. un buen concepto, cuando está bien expresado, le ayuda a uno muchísimo, ¿verdad? Él dijo que el reino de Dios es el rango efectivo de la voluntad de Dios. Sí. O sea, es lo que Dios quiere hacer hasta donde esto alcanza. Sí. O sea, literalmente. Y donde dice, donde lo que Dios quiere que se haga, se hace. Se hace. Ajá. Entonces quien nos va escuchando debe pensar, ok, ¿Dios gobierna en mi familia, en mi casa? ¿Gobierna Dios o no gobierna Dios? Esa es la pregunta. ¿Gobierna? Comenzando por uno. Sí, bueno, Comenzando yo iba a ir por- por varias áreas. ok. Bueno, Dios gobierna la forma en que ocupo mi mente. Mis propósitos en la vida están gobernados, están dentro del gobierno de Dios. La forma en que manejo mi dinero, la forma en que trato a mi esposa, la forma en que crío a mis hijos, la forma en que hago mis negocios o lo que hago con mi trabajo, ¿está o no está gobernado por Dios? Nosotros usamos, y aquí voy a compartir una herramienta que utilizamos, voy a compartir rápidamente Ok. una herramienta que hemos utilizado a través de los años al enseñar predicación expositiva, Sí. y la he enseñado en público, ¿verdad? En varias ocasiones, que nos permite visitar y creo que le hemos enseñado aquí en alguna ocasión, que nos permite visitar ¿Quién vamos a visitar? a visitar los mundos que son más frecuentes Ajá. comunes de Ok. casi todos nosotros, que son 4 mundos interiores y 5 mundos exteriores. Suena como PlayStation aquí, Sí. ¿verdad? Pero casi cada uno de nosotros La tiene... casa, el McDonald's. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, creo que casi cada uno de nosotros tiene una vida física, o Sí. sea, una realidad física. Sí. Ejercicio, lo que come, Lo que comes, pero tu dinero, cómo manejas tu ok. dinero, o sea, toda tu vida material. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿gobierna Dios ahí? ¿Gobierna Dios cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cómo hago ejercicio? ¿Cómo lo que como? Ajá. Si tengo gula o no tengo gula, eso es una pregunta. Una vida emocional, o sea, mi vida emocional, ¿cómo siento? ¿Cómo resiento, verdad? ¿Cómo perdono? Sí. ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Cómo perdono o cómo no perdono? ¿Cómo perdono? ¿Cómo no perdono? Mis emociones. Sí. Si soy una persona impulsiva, no soy una persona impulsiva. Irascible. Si soy irascible, no soy irascible. Una vida que es mi vida espiritual, ¿verdad? Ajá. Que es la parte de... Entonces está en el mismo. Todo está, porque es mi vida interior, o sea, Ok. es como yo, bueno, si tengo una relación con él, Sí. si no tengo una relación con él, si mi relación con él es neutra, si mi relación con él no existe, pero además tengo una relación oscura con el diablo, o sea, uno tiene que ver si hay esto o no hay esto. Me asustaste. Sí, mi vida social, cómo soy yo. Con los demás. Con los demás, ¿verdad? Pero en la parte interior, propiamente, o sea, cómo me proyecto yo hacia las otras personas, cómo les digiero y cómo me conecto con otras personas. Ok. Entonces, si Dios gobierna o no gobierna con estos. Pero esta vida social se proyecta en 5 mundos reales Oh, afuera. Ajá. estás- Sí, pero es... Ya pareces Thanos. Sí, no, pero es mi familia, Ajá. ¿verdad? Mi familia, mi pareja, ¿verdad? Mi ok. esposa, mis hijos, mis papás, ¿verdad? Mis tíos, mis abuelos, ¿verdad? Toda mi familia. ¿Dios gobierna esto o no gobierna esto? Con esas relaciones. Esas relaciones, ¿Dios gobierna o no las gobierna? Eso es una pregunta, ¿verdad? Toda mi vida académica, si estoy en el colegio, si estoy en la universidad, si no estoy en el colegio o no estoy en la universidad, pero estoy en alguna otra realidad académica. Pero es una parte de mi mundo. Para muchos, todavía ahora, esa parte de su realidad consume 20, 25 horas de la semana, ¿verdad? Toda mi vida social, ahora mi vida social, y mi mundo, mi cultura, todo, cómo me conecto con toda la cultura. Ahora tiene mucho que ver con relaciones físicas, personales con gente, pero con también redes sociales. Toda la parte social, pero cómo absorbo la cultura, cuánto me trago,
cuánto veto en esta realidad, veto con V, ¿verdad? No veto con B labial. Ajá, sí, cuánto digiero, cuánto contracultural soy porque yo tengo los valores de Dios, ¿verdad? Cuánto promuevo esos valores. ¿Gobierna Dios en esta área o no gobierna? Perdón, y todo esto que está explicando, yo sé que a veces decimos gobierna la Biblia, pensando que la Biblia realmente es la forma que Dios manifiesta su voluntad. Pero a veces pasamos por ahí, pasamos por la Biblia como las normas y las reglas, sin pensar necesariamente en Dios. Sí. Entonces, si Dios gobierna ahí o no. Es Dios, es el gobierno de Dios, o sea, es Dios dominando. Sí. Si Dios está dominando, esa es la gran pregunta. El cuarto de estos mundos, porque estamos en la parte de afuera, es el trabajo. Sí. O sea, es todas mis relaciones laborales. A veces yo soy el jefe, a veces yo soy el empleado, a veces en esta relación laboral soy el compañero, a veces soy el supervisor, a veces soy el supernumerario, que estoy ahí solamente temporalmente, pero tengo alguna conexión con gente. A veces tengo valores bajo mi responsabilidad, a veces tengo la posibilidad de beneficiar a alguien o no beneficiar a alguien, pero ¿qué papel tiene Dios en esto? ¿Es Él el que me gobierna en ese sistema de valores? Ahí es donde uno tiene que saber si Dios está gobernando o no está gobernando. Y finalmente está el último mundo, que es la iglesia. Sí. Para algunos este mundo ni existe. Sí. O sea, yo no voy a la iglesia. O sea, algunos dicen, no, sí, es que yo tengo una relación con Dios. ¿Y la iglesia? No, yo no voy a la iglesia. Yo adoro a Dios en la capilla de mi corazón, como he dicho algunas veces, ¿verdad? Sí. Pero no, entonces Dios no... El dominio de Dios no existe, ¿verdad? O a veces voy a la iglesia, pero voy a la iglesia porque ahí lo que tengo es un juego de poder. Sí, o de religión. O de religión, Sí. o de poder. O Sí. sea, las dos cosas hay. O voy para criticar, o voy a buscar a la chica, Sí. ¿verdad? O voy a deshacerme del chico. O sea, lo que sea que va. Pero todos estos mundos, en todas estas realidades, voy a decir así, Dios debe estar en control, porque ese soy yo. Esos 9 componentes soy yo verdaderamente. La idea de que Dios gobierne puede ser bien etérea, Sí, lejana. bien lejana, Sí. pero Dios quiere controlar, quiere dominar. La independencia de Dios es algo que no está en la Biblia como algo que vale, que es avalado por ningún lado, por ningún lado. Dios quiere controlarnos. Y o controla Dios o controlo yo. Son las dos opciones. Sí, Ajá. sí. A veces yo cedo a otros, pero controla Dios Sí. o controlo yo. Sí, definitivamente. Y como tú lo dijiste, tú usaste la palabra grandota, ¿verdad? Dios no es coercitivo. O en otras palabras, Dios no nos obliga. Sí. Dios no nos obliga. Dios podría ser, Nos ha dado libre albedrío. citaste a Thanos, Sí. pero Dios podría Sí. chasquear los dedos y decir, no, y tú me vas a obedecer, pero no lo hace. No, no lo hace. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que Dios tiene el derecho y el deseo de dominar sobre todo y sobre todos. Sí. Y a esto se le llama el reino de Dios. Dios quiere reinar y es nuestra responsabilidad entonces ceder y procurar que el reino de Dios suceda. Primero que nada, sobre nuestras vidas. Y luego hacer todo lo posible porque el reino de Dios avance en los demás, en los que están alrededor de nosotros. Eso, como lo vamos a ver a lo largo de la semana, tiene que ver con la operación que nosotros realizamos todos los días. Pero tiene que comenzar en nosotros, tiene que comenzar con el crecimiento. Describimos las áreas, pero cada área tiene una dificultad. No es tan fácil como solamente decir, ok, dejemos que gobierne, porque nuestra carne se interpone, como creo que vamos a ver el día de mañana. Pero entendamos el día de hoy que el derecho y el deber del dominio le pertenecen a Dios. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas. Dios es el rey. Dios ya es el rey. Dios dice que su reino es eterno y que nosotros podemos y debemos entender este concepto y decir, hey, yo en lugar de hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del rey. Eso es el deseo de Dios para tu vida. Y este día quizás debes abrir los ojos. ¿En cuáles áreas tú estás impidiendo que Dios te domine? ¿En cuáles áreas tú estás diciendo, no, Señor, yo no quiero que tú domines en esto? Porque ahí estás fallando. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.